para usar la predicación de su palabra para confrontar a aquellos que desean ignorar esta realidad. Oremos. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que has dado durante todos estos meses y años de estar predicando el inicio de la historia de la iglesia y ver cómo tú has obrado al favor de aquella misión que nos has encomendado de ser testigos fieles hasta lo último de la tierra. Reconocemos que en nuestras fuerzas nada de esto sería posible, pero tú cumpliste la promesa dada y enviaste el Espíritu Santo, el poder de lo alto para llevar a cabo esa tarea. Y hoy estamos aquí confiados de que por medio de la exposición de tu palabra y el poder del Espíritu Santo, almas sean convertidas para tu gloria. Esa es la esperanza de nosotros. No descansamos en la habilidad del hombre, pero en el poder del Evangelio para salvación. Que Cristo sea exaltado y que muchos puedan hallar en Él su refugio. Y aquellos que confiesan a Jesús como su Señor, que con mayor gozo compartamos las buenas nuevas a otros y que cada día sigamos anticipando que está más cerca la venida de nuestro Redentor. En el nombre de Él oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Yo los invito a buscar en sus Biblias Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24 y vamos a tener de nuevo la lectura completa de este capítulo. Así, quienes no estuvieron el domingo pasado tendrán el contexto más amplio de los eventos que hoy estudiaremos. Hechos capítulo 24. Dice así la palabra del Señor. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías, con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, prendiéndole. Quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan,
de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz: acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Hoy es el sermón número 77 de la serie de Hechos y no hemos terminado todavía. Si el Señor lo permite, en 6 meses volveremos para poder concluir. Pero yo vuelvo a dar gracias a Dios por todo este tiempo que nos ha permitido estudiar este libro y para que me siga auxiliando para predicarlo como debe ser. Hoy finalizamos este capítulo 24 considerando a un hombre que tuvo la tendencia de dejar los asuntos a medias. Como hemos leído, ustedes vieron que estamos en un juicio. Si usted no conoce el contenido de Hechos, si no está familiarizado con lo que aquí sucede, Pablo fue arrestado injustamente. A él lo acusaron de armar un alboroto que no hubo. Quienes armaron el alboroto eran realmente los que lo estaban acusando, pero querían usar el incidente para de esta manera juzgar a Pablo y que el Imperio Romano fuera el que diera la sentencia de muerte sobre él. Por eso la manera en que Tértulo se refiere a Pablo. Y Félix era el hombre que tenía esa decisión. Félix podía decidir si en efecto la causa era justa y por tanto Pablo, aunque fuera ciudadano romano, debía morir. Pero Félix no lo hizo. ¿Por qué? Porque, como les digo, era un hombre dado a dejar las cosas para después. Algunos dirían, en términos más recientes, que él era dado a la procrastinación. Procrastinar se refiere a esa postergación de tareas y responsabilidades que debo cumplir, pero que no los hago porque el esfuerzo requerido, la complejidad, la preocupación o simplemente el estrés hace que haga otras cosas, que igualmente pueden ser tareas válidas, que igualmente pueden ser tareas importantes y hasta urgentes, pero que no tienen la importancia de eso que yo sé que tengo que hacer. Y es así como lo voy dejando, pero se sabe que ahí está la tarea, tengo que hacerla, pero si aparece algo más, mejor me pongo a hacer lo otro. Quien procrastina hasta se alegra que algo aparezca para no tener que empezar aquello que sabe que tiene que hacer. Se puede decir que ese refrán popular de no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy denuncia tal conducta. Por supuesto, una frase tan general es apenas una consideración débil acerca del futuro. Es decir, un refrán no puede ser nuestro estandarte, nuestra guía en esta vida, pues por las Escrituras sabemos que a cada día le basta su propio afán y que el Señor nos manda a buscar su reino y su justicia cada día, y que respecto al mañana
nosotros debemos recordar que nuestra vida es una neblina y yo no sé si estaré el día de mañana. Pero Félix no vivía así. Él dejaba para otro día, contando que él estaría presente en ese otro día. Eso es lo que al final él estaba haciendo. Él pensaba que la muerte no le iba a llegar. Yo puedo posponer y lo hago después. Nunca pensó que quizás no iba a llegar ese después para él. Y el pasaje de hoy, a partir del versículo 22, inicia como dando cierta esperanza de que al fin parece que uno de estos gobernadores está prestando atención, que parece que finalmente hay alguien que quiere escuchar acerca del Evangelio, que incluso va con su esposa porque están interesados ambos en escuchar la verdad. Pero todo termina de muy mala manera, para Félix y para Drusila también, pero sobre todo por este hombre, porque pospuso tanto lo que tenía que hacer que eventualmente ya no tuvo más oportunidad de escuchar con regularidad el Evangelio. Otro vino y ocupó su lugar y ya no tenía a Pablo para que le dijera: Félix, este es el Evangelio. Pocos hombres tuvieron un chance, una oportunidad como la de Félix. Al mismo apóstol Pablo lo tuvieron por 2 años a toda disposición. Félix tuvo muchas cosas a favor, como vamos a ver. Él tuvo a favor que él tenía el conocimiento apropiado del camino, que él tuvo hasta en cierto sentido una compañía adecuada en Drusila. En tercer lugar, él tuvo a un mensajero fiel, que fue al mismísimo apóstol Pablo. Pero voluntariamente él actuó en contra, de manera que todo esto que tuvo a su favor lo echó por la borda. Él aplazó su deber, él menospreció el mensaje y finalmente prefirió el pecado y la aprobación del mundo. Veamos entonces, en primer lugar, lo que Félix tuvo a su favor cuando él escuchó acerca de la fe en Jesucristo. En primer lugar, él tuvo un conocimiento apropiado. Dice el versículo 22: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Presten atención, lean de nuevo el versículo. ¿Qué dice? Él estaba bien informado acerca de este camino. La expresión da a entender que él tenía un conocimiento preciso, o un conocimiento mayor que otros. Es decir, los que estaban ahí presentes sabían acerca del camino, es decir, del Señor Jesucristo. Pero Félix tenía un mayor conocimiento que incluso los que estaban ahí. La Biblia, conocida como la Biblia de las Américas, lo traduce de esta manera: entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino. Es decir, había quienes sabían de Jesús, pero Félix sabía más. Él estaba debidamente informado. Y eso tiene serias implicaciones al ver cómo finaliza este capítulo. ¿Por qué? Pues la razón de posponer el fallo del juicio no está relacionada por falta de evidencia. Félix estaba muy bien informado y tenía razones de sobra para saber que Pablo era inocente, y aún así no lo dejó libre. Tampoco podía tener sospechas de culpabilidad de Pablo, ni por la carta del tribuno Lisias, y al final incluso dice él que lo manda a llamar, pero Hechos no nos dice si Lisias al final llegó, sino que la razón es que, estando bien informado de este camino, les aplazó. ¡Qué extraño! Por saber bien de quién hablaba Pablo, de cuál camino se refería, se lo dejó. ¿Cuál era la intención? De nuevo, pareciera que era que Félix realmente estaba bien interesado. Tengo ahora en mis manos a uno de los líderes, a una de las personas más destacadas en este movimiento que ellos llaman la secta de los nazarenos, del cristianismo. Mejor me lo dejo. ¿Era esa la intención de Félix? Pareciera al inicio. Pero antes, uno tiene que preguntarse cómo Félix estaba tan bien informado del camino.
¿Cómo Félix podía saber tanto acerca del Señor Jesús? ¿Cómo podía conocer con exactitud de qué hablaba Pablo? Bueno, la razón es sencilla. Recordemos que el Evangelio ha seguido llegando y llegando cada vez a más partes, y Cesarea no fue la excepción. De hecho, el capítulo 10 de este libro nos habla acerca de un soldado romano llamado Cornelio. Ya también en su momento estudiamos ese pasaje. Pero ¿quién era ese soldado romano? Era un gentil. Y el Señor envía a Pedro, y Pedro anuncia el Evangelio, y Cornelio, juntamente con muchos de su familia y parientes y amigos, creen en Jesús, creen en la revelación completa que ahora ha llegado por boca de Pedro, y reciben el Espíritu Santo de una manera visible como una confirmación, tanto para judíos como para gentiles, que ahora en Cristo eran un solo pueblo. Y que tanto a judíos como a gentiles, Dios les concede el arrepentimiento para vida. Entonces había creyentes en Cesarea. Aunque nosotros no volvemos a leer acerca de Cornelio, más adelante en el capítulo 21, y si quieren pueden dar retroceder un par de hojas, y ver que en el versículo 8, nosotros sabemos que Felipe el evangelista estaba ahí. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. También el versículo 16 nos dice: y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos. Habían creyentes aquí. De alguna manera Félix llegó a tener alguna amistad cercana, algún trato con uno de estos discípulos o con varios de ellos. Y Félix sabía de qué se estaba hablando. Él no era ignorante de ese conflicto entre judíos y creyentes. Él sabía del camino. Él sabía por qué Pablo insistía en la resurrección. Porque estos cristianos hablaban de que este camino, el Señor Jesús, había resucitado de entre los muertos. Es una realidad terrible, que en el día final muchos serán juzgados y condenados, no por falta de información, sino todo lo contrario. Serán condenados sabiendo quién era Jesús. Habiendo escuchado e incluso leído en las Escrituras que Jesús, el Hijo de Dios, es el varón aprobado por Dios, que aquel hombre que habitó entre nosotros haciendo señales, prodigios y milagros, y que según el anticipado conocimiento y determinado consejo de Dios fue entregado para morir en una cruz, y murió, pero resucitó, porque era imposible que fuera retenido por la muerte. Muchos saben esto. Ustedes lo conocen, lo han oído varias veces. Sí, los cristianos hablan de Jesús. Los cristianos hablan de que Él vivió una vida perfecta. Los cristianos hablan de que Él murió en la cruz, y hablan de que ese Cristo resucitó y está vivo, y ellos creen que es así, y usted lo sabe y lo ignora, o quiere vivir como si eso no fuera verdad. Pero no hablemos de los de afuera, hablemos acá. Muchos aquí lo saben. Pero ese conocimiento de Félix, que no fue superficial, porque se nos dice bien informado, con exactitud, aunque era necesario, no era suficiente. No porque le faltara conocer más, aunque ciertamente Pablo en esos 2 años, sin duda, le habló y le expuso todo el consejo de Dios. El problema de fondo era que era un conocimiento que no estaba acompañado por la fe. Tenía la información, pero no creía en ello. Yo lo conozco, yo sé de lo que usted me va a hablar. No lo creo. No estoy en el fondo persuadido de que sea así. En segundo lugar, podemos decir que hasta cierto punto, Félix tuvo una compañía adecuada. Versículo 24.
Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Por qué digo que adecuada? Hasta cierto punto, como vamos a ver. Bueno, porque se nos dice que Drusila era judía. Y como judía, conocía las Escrituras. Y no solamente que conocía las Escrituras, sino que el sentido del pasaje nos da a entender de que tanto Drusila como Félix estaban interesados en escuchar a Pablo. Ella quería oír de la boca de Pablo acerca de la secta de los nazarenos. Ciertamente este matrimonio estaba manchado por el pecado de la lujuria, como vamos a ver. Pero el punto es que Drusila no se opuso a la predicación. Félix halló en su esposa una compañera que le animaba: escuchemos a Pablo, vamos y escuchemos una vez más. Este hombre podía decir que tenía el respaldo de su esposa para escuchar juntos de esta fe. Ella como judía podía estar ahí a la par de su esposo y decirle: es cierto lo que dice Pablo, eso dicen las Escrituras. Lo que es correcto. Es cierto lo que Pablo está diciendo, las Escrituras nos anunciaban de que Dios iba a levantar un rey mejor que David, porque su trono iba a ser para siempre. Es cierto lo que Pablo está diciendo, va a haber un mejor sacerdote, porque él mismo se ofrecería como ofrenda por los pecados. Es cierto lo que Pablo está diciendo, hay uno que iba a ser un profeta mejor que Moisés, porque enseñaría y cumpliría la ley. Ella podía asentir, ella podía respaldar. Lo de Félix y Drusila no fue como lo de Herodes y Herodías, los que leemos en los evangelios, aquellos que mataron a Juan el Bautista. Juan el Bautista les denunció su pecado. Herodes estaba incómodo, pero tenía miedo de matarle. Pero vino la esposa, por medio de la hija, tramaron un plan y mataron a Juan el Bautista. Y así callaron a aquel que les denunciaba su pecado. Pero aquí tenemos a un matrimonio dispuesto, que de buena gana estaban escuchando. Pareciera que es lo que todo matrimonio debería hacer: buscar y estar juntos y atentos a la predicación, algo digno de ser encomendado. Pero tampoco esto fue suficiente. No se trata de un asunto familiar. No se puede culpar. Usted no le puede echar la culpa a que es que en mi familia nunca me hablaron de estas cosas. Nunca nadie, ni mi mamá ni mi papá me hablaron de que hay un Jesús, de que hay un Dios que se ha revelado en las Escrituras. Y no obstante, muchos acá han contado con una enorme bendición de tener al menos a uno de sus padres, y si no es que ambos padres, que profesan la fe y diciéndole que debe creer en el Señor Jesús, que tiene que ir a la iglesia para escuchar el mensaje de salvación. Y si usted no ha contado con padres así, igualmente hoy usted está aquí porque el Señor así lo ha querido para que escuche estas cosas. Es decir, usted ha contado con ese respaldo, con familiares que le han dicho: usted tiene que exponerse, o como comúnmente se expresa, usted debe buscar las cosas de Dios. Y varios de ustedes, en especial niños y ustedes los más jóvenes, están acá porque sus padres les han traído. Vean esto como un favor de Dios, pero sepan bien esto: no es suficiente. No es suficiente con que usted está acá. No es suficiente que por todos estos años usted haya obedecido y esté aquí juntamente con sus padres. Félix tuvo además a su favor a un mensajero fiel. Él tuvo el conocimiento, él estaba informado acerca de Jesús, tuvo una esposa interesada en el mismo tema, pero sobre todas las cosas tuvo al mismísimo apóstol Pablo, ese instrumento escogido por Dios para que anunciara el mensaje del Evangelio, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo y utilizado en gran manera por la gracia de Dios en esfuerzos misioneros incansables para que naciones y pueblos escucharan acerca de esta fe en Jesucristo. Versículo 23: y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad,
y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Y una vez más, el 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Soberanamente, Dios dispuso que este hombre tuviera tensiones con Pablo, de manera que, por un tiempo, este encarcelamiento de Pablo, que se extendió hasta por 2 años, se pareciera más como a una casa por cárcel, porque se le extendieron ciertas libertades, de que se le visitara libremente, que se le concediera alguna libertad a Pablo, una libertad que sin duda Pablo aprovechó hasta donde pudiera, igual para el Evangelio, aunque su deseo hubiera sido estar fuera, aún estando en prisión, muchos le visitaron, y sin duda con esto pudo haber enviado cartas. Lucas mismo pudo estar con él, finalizando el Evangelio de Lucas. El punto es, nosotros podemos estar seguros de que Pablo no se quedó de brazos cruzados. A todos esos soldados tuvo que haberles anunciado el Evangelio, y sin duda lo hizo con Félix y Drusila. Pero más que ese asunto de las libertades que se le dieron a Pablo, es que Félix lo tuvo a completa disposición. Hoy quiero escuchar más. Voy a visitar a Pablo. Pablo, hábleme de la fe en Jesucristo. Al día siguiente, no tengo nada que hacer. Voy a ver otra vez a Pablo. Pablo, hábleme otra vez de la fe en Jesucristo. Completamente a disposición. Y claramente Pablo les habló de la fe en Jesucristo. Le habló de los 2 elementos. Les habló de la fe y les habló de Jesucristo. Porque como estuvimos repasando en el curso que ya hoy finalizó, recordemos que la fe es solamente el medio. No es la fe en sí misma que salva, pues las personas tienen fe en muchas cosas. Tienen puesta su esperanza en lo que no deberían tener puesta su esperanza. Pero es la fe en Jesús. Es ese objeto de la fe quien realmente salva, Jesucristo. Él y nada ni nadie más. Y Él les expuso la doctrina, pero no solamente la doctrina, sino también la respuesta que debe acompañar a aquellos que realmente creen en Jesucristo. Y ahí es donde se da el gran giro. Ahí es donde la situación se tornó incómoda para este matrimonio, cuando se exponen las implicaciones de la fe en Jesucristo en la vida de las personas. Pablo les expuso tanto los indicativos, esto es lo que Dios ha hecho, como los imperativos, esto es ahora lo que deben hacer a la luz de lo que Dios ha hecho en Cristo. Si ustedes han creído o están tan interesados y creen, sepan que hay frutos cuando verdaderamente se ha creído. Versículo 25. Pablo les habló específicamente de 3 cosas. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. La justicia, el dominio propio y el juicio venidero. En primer lugar, la justicia. Siendo gobernador, Félix debía saber muy bien cuál era la responsabilidad de su cargo. Él tenía que asegurarse de distinguir entre lo que era justo y lo que era injusto, lo que era correcto de lo incorrecto. Pero no era el caso. Pablo le tuvo que hablar de la justicia. Recordemos que él fue un gobernador descrito como uno que siguió en su mentalidad como esclavo, siendo cruel, sensual y desprovisto de equidad. Ellos también debían saber que no tenían ninguna justicia de parte propia, ni Félix ni Drusila. Y sin embargo, justicia es lo que Dios demanda en su ley. Oh hombre, Él te ha dicho lo que pide de ti. Hacer justicia. Ellos no podían ahora alegar desconocimiento. Debían, y con toda seguridad escucharon, que la esperanza para el creyente es la que Pablo escribió luego a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 9.
¿Qué dice Filipenses 3:9? Pueden buscarlo para que lo leamos apropiadamente. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Félix, Drusila, Dios demanda una vida de justicia y ustedes no viven justamente. El único en quien ustedes pueden hallar justicia para presentarse en el día final es la justicia que es dada a todos aquellos que realmente han creído en Jesús. Porque esa es la misma esperanza que yo abrigo, que en el día final yo no quiero ser hallado teniendo una justicia propia, sino solamente la de Cristo. Pero tienen que saber esto: el que ha sido verdaderamente justificado tiene hambre y sed de justicia. El que ha sido justificado vive justamente. Pablo no se detiene ahí y pone el dedo en la llaga. Dominio propio. Va a acusar sus conciencias. El dominio propio, o templanza, como también aparece en la lista de virtudes del fruto del Espíritu Santo en Gálatas, se refiere a esa capacidad que nos es dada, de nuevo, por el Espíritu Santo, para regular nuestros deseos y apetitos, para evitar los excesos y mantenernos en los límites razonables. En sentido general, es la moderación de nuestros pensamientos, de nuestro hablar, del uso de los bienes que nos han sido dados, del uso de la comida y de nuestros deseos sexuales. Dominio propio. Para ese momento la exposición de Pablo debía resultar sumamente incómoda. ¿Por qué? Porque, como les dije, Drusila era una compañía adecuada hasta cierto punto. Porque precisamente la manera en que Félix y Drusila se casaron refleja que ellos no conocían el dominio propio. Brevemente, ¿quién es esta Drusila que se nos dice que es judía? Bueno, gracias a registros históricos nosotros sabemos lo siguiente acerca de esta mujer. Ella fue hija de Herodes Agripa I. ¿Quién fue este Herodes Agripa I? Bueno, si usted quiere saber acerca de la vida de este hombre, simplemente tiene que ir a Hechos capítulo 12 y de los versículos 20 al 25 usted lee de la muerte de un tal Herodes. Bueno, ese es Herodes Agripa I. Fue el Herodes que murió comido de gusanos porque no le dio la gloria a Dios y el Señor le hirió y murió. Ese fue el papá de Drusila. Cuando todavía estaba en vida, Herodes la había ofrecido en casamiento, igual a hombres que tuvieran poder, jerarquía. Uno de ellos, aunque estaba interesado, al final no se casó en ella porque no estaba dispuesto a someterse al rito de la circuncisión. Cuando Herodes muere, el hermano de Drusila, Agripa II, que es el que luego aparecerá más adelante en la narrativa de Hechos, la da en casamiento a un rey de una región en Siria y se casó con él. Esto porque, de nuevo, los historiadores destacan que Drusila era una mujer sumamente atractiva. Y el punto es que entonces el hermano la ofreció en casamiento, ella está casada ahora, y aparece Félix. Cuando Félix la ve, él queda atraído por la belleza de esta mujer. ¿Y qué hace Félix? La quiero para mí. Él envió un intermediario que le habló a Drusila palabras bonitas de todo lo que le esperaba si se iba con Félix. ¿Y qué hizo Drusila? Se fue con Félix. Poco le importó a ella violentar el pacto matrimonial que ahora tenía. Poco le importó que como judía uniera su vida a un gentil. ¿Quedaba algún vestigio de religión en su vida? Sí, porque estaba interesada en escuchar lo que Pablo decía.
Pero Félix, por otro lado, tampoco se pudo aguantar. Él no pudo reconocer que esa mujer no le pertenecía y no descansó hasta conseguir lo que quería. Justicia, dominio propio. Ellos no lo tenían. Se casaron ilícitamente. Eran dominados por su lujuria y por sus deseos. Oh, que las buenas nuevas de salvación precisamente son buenas de libertad, que el viejo hombre sujeto a las pasiones y a los deseos pecaminosos muere y en cambio viene el nuevo hombre revestido de Cristo y se va renovando, lleno del poder del Espíritu Santo para ser dominado por Él, para ser guiado por Él. Félix, Drusila, si ustedes hubieran creído verdaderamente, ustedes ya no serían más dominados por sus pecados, pero ustedes carecen de este dominio en sus vidas, como lo demuestra el mismo hecho de que ustedes estén casados. La fe en Jesucristo lleva a los que han creído en Él a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesús. Y finalmente Pablo les menciona el juicio venidero. Ustedes no tienen justicia, ustedes no tienen dominio propio, y sepan algo, vendrá el día del juicio. Félix, este camino regresará. Jesús volverá de nuevo. No sabemos qué palabras usó Pablo, pero él perfectamente le pudo haber dicho esto. Félix, usted ahora mismo tiene mi vida aparentemente en control. Es decir, es usted el que podría juzgarme y quitarme la vida o dejarme en libertad, pero sepa bien algo, el Señor de señores, el Curios, Jesús, Él vendrá y juzgará, y lo juzgará usted. Las bases han sido puestas, Él les ha hablado de la justicia, y el día del juicio, solo la justicia de uno, de Jesús, contará a favor de los pecadores. Les ha hablado del dominio propio, pues todos serán llamados a cuentas por los pecados que abiertamente han cometido. Pecados que cometieron sin uno. Y por cada pecado usted está atesorando más ira para el día del juicio. Tenemos que ver esto. Si Félix realmente hubiera pensado de que Pablo estaba hablando mentiras, de lo que Pablo estaba hablando era un cuento de hadas, de que lo que Pablo estaba diciendo posiblemente ni sea verdad, ¿por qué le daría miedo de que le hablara de que un día vendría el juicio y de que vendría este Señor a juzgar? No, Félix estaba persuadido, lo que Pablo está diciendo es así. El día del juicio va a venir, y él se espantó, y en vez de continuar y decir, Pablo, ¿qué debo hacer? No puedo más, continuamos otro día. Cuando tenga oportunidad, te llamaré. Dejaron pasar el momento en que se vieron que si el juicio divino fuera en ese mismo instante, estarían completamente condenados. Pero prefirieron callar su conciencia. Y es aquí precisamente donde empieza todo lo que Félix voluntariamente buscó en su contra. Teniendo todas estas circunstancias a favor, el conocimiento adecuado, con una esposa también interesada y con el mensajero apropiado diciéndoles la verdad, Félix ahora dice, no más, lo voy a aplazar, como era su costumbre. Llevó a aplazar un asunto de importancia eterna, menospreció el mensaje expuesto y en última instancia prefirió el pecado. Félix aplazó lo que no tenía que postergar. Dice el versículo 25, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix definitivamente no era un hombre de terminar aquello que empezaba. Inició un juicio y pospone el veredicto. Cuando venga Claudio Lisias yo les daré el fallo. Llegó Claudio Lisias, como les digo, no sabemos si siquiera llegó, y si llegó no cambió la situación, pues Pablo estuvo 2 años ahí.
no terminaba, no daban un veredicto, no tomaba una postura. Es terrible aplazar el deber, es postergar lo inevitable, porque era ser confrontado en ese momento para conocer acerca de entonces cómo es que esa fe en Jesucristo es verdadera esperanza para todo pecador, o simplemente posponerlo para el día del juicio final y hallarse que no iba a tener justicia con la cual presentarse delante del gran juez. Vean, el que Félix dijera que lo dejaba para otro momento no quitaba el hecho de que él se iba a enfrentar a ese juicio que iba a venir. Él podía aplazar eso, pero no lo iba a posponer para la fecha que ya está establecida, o cualquiera que ésta sea, cuando nuestro Señor Jesús regrese. Al final, si Félix quería darle largas al asunto, él podía hacerlo. No iba a pasar nada con respecto a la voluntad de Dios. Ya el Señor le había dicho a Pablo que él iba a llegar a Roma. Independientemente de lo que Félix hiciera, todo lo que él decidiera iba en última instancia a colaborar al propósito de que Pablo llegara a donde el Señor había dicho que tenía que llegar. Pero para Félix, el posponer el juicio, y sobre todo el posponer y el posponer y el posponer estas conversaciones con Pablo respecto al día del juicio venidero, fueron de terribles consecuencias para él. Fue fatal, porque el temor que tuvo resultó ser una respuesta de muy corta duración, y prefirió ignorar lo que había escuchado. ¿Cómo sabemos que Félix ignoró por completo todo lo que había oído? Bueno, veamos el versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Cumplió Félix con ir hacia Pablo varias veces? Sí, al final él fue con Pablo. Aquí nos dice que muchas veces lo hacía venir, lo traía a su presencia, pero ya no era con el fin de seguir aquello que habían empezado. Ya no era esa la meta. ¿Cuál era la meta ahora de Félix? Bueno, vamos a seguir hablando y en algún momento este hombre me tiene que pedir la libertad. Quizás se va a cansar y decirme: Félix, la verdad, usted me trae a hablar y hablar y usted no me dice nada. ¿Qué debo hacer para que ya me deje en libertad? Pero él no sabía con qué hombre estaba tratando. Con un hombre que realmente estaba preocupado por anunciar la verdad de Dios antes que su propio beneficio. Él pensaba que con esas libertades de que muchos visitaran a Pablo, bueno, con tantas visitas, y posiblemente le están dando algún dinero a Pablo, y Pablo está ahorrando y en algún momento me va a decir: Félix, aquí tengo el dinero, déjeme libre. Ese tipo de soborno era prohibido por el gobierno romano, pero claramente era una práctica muy común. Y obviamente nos informa acerca del carácter de Félix, un hombre totalmente dominado por la codicia. Porque así como no pudo refrenar su deseo en cuanto a Drusila, su mujer, tampoco lo pudo hacer con el hecho de ver cómo enriquecerse. Vio esta ocasión en última instancia una fuente de ganancia. ¿Y cómo sabemos que ignoró? Bueno, Pablo, ¿de qué le había hablado? Del dominio propio. Dominio propio. Y eso tenía que acusar a Félix. ¿Qué estoy haciendo? No puedo dominar el deseo de ganarme algo de dinero en lugar de atender a lo que este hombre me ha dicho. Lo estoy echando todo a la borda. Ya las conversaciones con Félix eran infructuosas. ¿Por qué? Porque su mente ya estaba en otro lado. Es como sucede muchas veces cuando se está predicando la palabra de Dios. Yo obviamente no sé qué está cruzando por la mente de ustedes, pero yo sé que no todos están prestando la atención que deben prestar. Yo sé que sus mentes están en otras cosas, están pensando: ¿y a qué hora salgo de aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer mañana? Así estaba Félix con Pablo. Pablo, hábleme de la fe en Jesucristo. En algún momento me tiene que decir que me va a dar dinero. Y eso era lo que él estaba esperando. Ya no estaba su atención realmente puesta en las grandes verdades que se le anunciaban. Y muchos de ustedes harían bien entonces en abrir bien los ojos y prestar atención con sus oídos de que esta misma actitud es la que está ocurriendo. Prefieren otras cosas que la verdad de Dios. Félix prefirió entonces el pecado, prefirió el dinero y prefirió
la gloria de los hombres. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Él estaba dominado por otras cosas. Él lo que quería era el reconocimiento. Él sabía que su gobierno ya había sido un desastre. De hecho, recurriendo a la historia, se sabe que a él lo llamaron a cuentas, porque precisamente ya se estaban dando desórdenes públicos. Era mentira la paz de la que Tértulo hablaba, como les decía. Y él dijo, lo único que me queda aquí, para que al menos los judíos no se pongan todos en mi contra, es hacer algo para ganarme el favor de ellos. Ellos querían ver muerto a Pablo. Bueno, realmente no lo puedo matar porque no tengo evidencia. Bueno, lo dejo preso. Así si algo me acusan, yo los escuché a ustedes, ahí está Pablo, yo no lo he dejado en libertad. 2 años, 2 años, llamando y llamando. 2 años nos pueden parecer mucho, pero con todo, muchos aquí tienen muchísimos más años que Félix escuchando las escrituras predicadas y habiendo oído la verdad, lo han dejado para después. Pero Félix no es el único. ¿Qué hemos visto en el libro de los Hechos? Hemos visto a los atenienses, por ejemplo, diciéndole a Pablo que otro día lo iban a oír acerca de estas cosas. Veremos al hermano de Drusila, Agripa, diciéndole a Pablo, Pablo, por poco me persuades en ser cristiano. Ananías y los saduceos no quisieron escuchar más respecto a la resurrección, y así muchos prefieren postergar sin saber qué será mañana. Prefieren disfrutar del pecado un día más y luego buscaré al Señor. Sí, está bien lo que usted me está diciendo, pero yo debo ordenar ciertas cosas en mi vida, luego buscaré de estas cosas. Básicamente lo que están diciendo, yo prefiero seguir viviendo como estoy viviendo. No me venga a mí a decirme qué tengo que hacer. Cuando tenga tiempo. Vamos a la iglesia, hay otro día, cuando tenga la oportunidad. ¿Cuántos que están acá no rechazaron muchas invitaciones con esas mismas palabras? Pero por la gracia de Dios hoy estoy aquí escuchando. Pero la respuesta de Félix es la respuesta de muchos cuando se les dice que deben escuchar. Ahora no, otro día. Pero ¿qué hará con la predicación de hoy? ¿Qué ha hecho usted con las predicaciones que ha escuchado hasta el día de hoy? ¿Pensará en lo que se ha dicho otro día? Sí, no, lo que se ha dicho hoy, sí, la verdad que soy como Félix. Mejor pienso en eso otro día. Eso es lo que va a hacer usted. Las aplicaciones para hoy caen por su propio peso, porque lo de Félix tiene mucha semejanza con tantos y tantos casos cercanos a nosotros y con tantos casos que son quizás su propio caso. ¿Por qué? Porque hoy ustedes están en el lugar correcto, escuchando el mensaje correcto, con la confrontación necesaria y con las advertencias pertinentes. Y muchos han estado por meses, incluso años, escuchando y aplazando como Félix. Un pastor hizo un planteamiento que deseo compartir con ustedes, porque sabemos que Pablo estuvo preso por 2 años, entonces que por 2 años Félix iba o Félix lo mandaba a traer. Y al final, pues para esto Félix fueron ya como tardes de tertulia, porque ya su mente estaba en otra cosa, él lo que quería era el dinero, ya no interesado, pero el punto es, Félix estuvo por 2 años escuchando el Evangelio. ¿Y qué pasó? ¿Cuántas veces lo mandó a traer? No sabemos. Pero hagamos unas conjeturas. Supongamos que Félix mandaba a traer a Pablo 2 veces por semana. Si esos 2 años fueron completos, fueron más de 100 sermones. Fueron más de 100 conversaciones que ellos tuvieron acerca del destino eterno. Supongamos que eran muchas veces, como nos da a entender el pasaje, que eran 3 veces a la semana, unos 150 sermones, unas 150 conversaciones de Pablo diciéndole a Félix, justicia, dominio propio, juicio venidero. Ahora comparemos con su caso. ¿Cuántos años ha estado usted oyendo la verdad?
sin contar escuelas dominicales, sin escuchar sermones adicionales que usted haya escuchado entre semana, ya sea por la radio, en la televisión, por internet, que a alguien le pasó. Aquí tenemos 2 predicaciones cada domingo. Eso quiere decir que en un año usted habrá escuchado 104 sermones. El año tiene 52 semanas. 104 sermones por año. Así que es fácil sacar la relación. Redondeando un poco, en 5 años, más de 500 sermones. En 10 años, más de 1000 sermones. Niños, escuchen bien. En especial ustedes que han sido traídos desde que han nacido prácticamente. Para cuando ustedes cumplan 20 años, ustedes habrán escuchado más de 2000 sermones de la palabra de Dios. Y hay unos acá que obviamente tienen más de 20 años de asistir a una iglesia y escuchar la predicación. Somos mucho más responsables que Félix, pues estando en el lugar adecuado. Cuando digo lugar adecuado, no estoy diciendo que esa sea la única iglesia que predique el evangelio. Por la gracia de Dios hay más iglesias, pero me refiero que esta es una iglesia fiel que predica la palabra, que busca anunciar todo el consejo de Dios, centrados en ese mensaje de primera importancia que la Biblia comunica, el evangelio que tanto he estado diciendo. Evangelio, evangelio, pero ¿por qué tanto evangelio? Bueno, ese es el mensaje de la Escritura, lo que usted tiene que escuchar. Que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, pero el hombre pecó contra Dios y fue destituido de la gloria de Dios. Y la descendencia de este hombre llamado Adán ahora nace corrupta por el pecado, lo cual somos todos nosotros, y todos hemos preferido irnos y desviarnos por muchos males y pecados, irnos tras nuestros deseos pecaminosos. Pero el pecado que sucedió en el jardín del Edén no tomó por sorpresa a Dios, sino que Él en la eternidad ya había concertado un pacto de redención con el Hijo. Y luego de muchas generaciones, y luego de muchas sombras de las personas anticipando cuándo seremos libres del pecado, Dios envió en el debido cumplimiento del tiempo a su Hijo Jesucristo, el cual habitó entre nosotros y vivió una vida sin pecado, una vida recta, justa, sin mancha. Él anduvo sanando a los enfermos, Él expulsó a los demonios de los que estaban atribulados. Él anunció el mensaje del reino de Dios. Creed en el evangelio. Y aún así, habiendo vivido esa vida justa y haciendo el bien, Jesús fue entregado como un traidor, fue tratado de bastardo, fue escupido, fue golpeado, fue condenado como un criminal. Y todo eso, según las Escrituras lo habían anunciado. Y fue llevado al madero, y fue crucificado, pero también resucitó como las Escrituras lo anunciaban. Y este Cristo resucitado regresará, y todo ojo le verá en ese día. Vendrá para juzgar y para poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Y toda rodilla reconocerá que Jesús es el Señor. Jesús también regresará para llevar a su pueblo, a todos aquellos que han creído que por su obra eficaz ha perdonado todos sus pecados y que por tanto por eso tienen parte con el pueblo de Dios. Lo que he dicho son las buenas nuevas. La antigua historia que no pasa de moda. Es la verdad que anuncia la Escritura. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirá usted posponiendo lo que no se debe dejar para después? Usted no sabe qué será mañana, no sabe ni qué será hoy mismo al terminar este día. Hoy es el día aceptable para salvación. Ruegue que las dudas sean quitadas si es que tiene dudas. ¿Cuánto tiempo más pasará usted entre decidirse si es o no creyente, pero no actúa como tal? ¿Cuánto tiempo más pasará en que usted diga que quizás sea creyente, pero no obedece al Señor en lo que debe obedecer, en buscar una iglesia, en bautizarse si no se ha bautizado, en confesar delante del mundo, Él es mi Redentor, y doy testimonio público de mi fe?
Pastor, pero es que realmente usted no me entiende. Yo no lo sé, realmente no lo creo, yo no tengo esa fe. Pues entonces ruegue para que esa fe le sea dada. Vaya a las Escrituras, atienda a los sermones, hable con nosotros, pero no lo deje para otro día. No lo deje para cuando termine tal proyecto que usted tiene en su mente, o lo hablaré la otra semana. No cometa el mismo error. Usted no tiene ninguna potestad sobre su futuro. Su vida no está en sus manos. Están en las manos del Dios Todopoderoso, que en su misericordia le ha concedido que hoy escuche una vez más que vendrá el día del juicio y que solamente aquellos que están refugiados en Jesucristo serán hallados inocentes. Y sí debe temer por ese día, debe espantarse, porque yo le digo que el mayor temor que usted haya tenido en su vida hasta ahora, lo que más le haya asustado, y muchos podrán contar que han tenido cosas que le han asustado grandemente, pero no importa lo que usted haya tenido más temor en esta vida, o que en este mismo momento usted viva lleno de temores, y muchos tememos a muchas cosas, pero nada de eso se comparará al día temible cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo. Porque la Escritura dice que las personas desearán que los montes les caigan encima. Y usted escuchará lamentos de muchos hombres como Félix, que dirán: ¿por qué lo pospuse? ¿Por qué lo dejé para otro día? ¿Por qué le di las espaldas a la cruz de Jesús? Si usted reconoce que entiende este mensaje, pero que no vive conforme a ello, quiere el Señor por medio de su Espíritu traer temor y arrepentimiento para vida. Félix mantuvo preso a Pablo, pero no pudo mantener cautiva la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy esta sigue siendo predicada para que esclavos del pecado sean libertados. Sépalo bien, hay poder en Jesús. Oremos.